descubierto, el inesperado mensaje de mi hija para 40 personas, una transformación conmovedora. María nunca imaginó que aquel día, el día de la graduación de Valentina, se convertiría en un punto de inflexión en sus vidas. Miraba a su hija desde el fondo del auditorio, con esa sensación de incertidumbre marcada en su rostro. Valentina había enfrentado tantos retos, y mientras María gobernaba su mundo como enfermera, cuidando de los demás, una parte de ella se sentía perdida frente a la angustia de su hija. La casa que compartían se llenaba de susurros de inseguridades y presiones. Todos los días, María regresaba agotada de su turno, y cada vez que Valentina la veía entrar, su corazón se encogía al recordar que no podía hacer más por ella. La ansiedad de Valentina se adensaba como una sombra. La joven se sentía invisible ante compañeros de clase que jamás la habían valorado por su esencia, reduciéndola a una etiqueta que no le pertenecía. Era un peso abrumador que ahogaba su voz y la hundía en un abismo de soledad. María sabía que tenía que encontrar la manera de llegar a su hija, de hacerle ver lo valiosa que era, pero cada intento era como tratar de gritar en un mar de silencio. Sus palabras parecían evaporarse en el aire, dejando solo eco de fracasos. La presión crecía, el fin de curso se acercaba y con él, la cuenta regresiva para la graduación. Valentina se ensimismaba, su mente parecían laberintos inexplorados. ¿Y si sus compañeros la miraban con desdén? Los días pasaban y la angustia se convertía en angustia palpable, ahogándola con cada intento de navegar sus emociones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el momento de la graduación finalmente llegó. María sintió aquel aire cargado de esperanzas y promesas. Pero dentro de ella, el miedo acechaba. Si Valentina no hablaba, si la voz de su hija se ahogaba en su propio silencio, el peso del mundo se extendía sobre sus hombros. Sabía que esta ceremonia significaba mucho más que un simple paso. El tamborileo de sus sentimientos se aceleró al ver a Valentina subir al escenario. La mirada de la joven, llena de incertidumbre, reflejó el caos interno que había mantenido oculto. María vibraba con ansiedad. ¿Qué diría su hija? ¿Se atrevería a ser vista, a mostrarse auténtica ante sus compañeros, ante el mundo? Cada palabra que Valentina pronunciaba parecía un ladrillo que se retiraba de la muralla que la había aislado. La sala estaba en silencio, solo se escuchaba su voz temblorosa. María contuvo la respiración, el momento era crítico. ¿Podría su hija arrojar sus miedos al viento y reclamar su lugar en el mundo? Y en ese instante, el destino de ambas se volvía infinitamente más frágil. Valentina empezaba a revelar los ecos de su historia familiar, la lucha, el sacrificio, la fortaleza. Pero, ¿sería suficiente para sanar las heridas que aún las unían? La pregunta giraba en el aire. ¿Qué les depararía el futuro? La tensión palpaba, dejando a María sintiendo el latido de sus propias esperanzas, mientras la angustia se entrelazaba en un futuro incierto. Mientras Valentina pronunciaba su discurso, las palabras vibraban no solo en el auditorio, sino también en el interior de María. Su mente se debatía entre el orgullo y la preocupación. El proceso de imaginar a su hija hablando con sinceridad era un reflejo directo de sus propias inseguridades, su lucha contra el miedo y su deseo de ser vista. Esa conexión, aunque tenue, comenzaba a formar la base de un entendimiento más profundo entre ambas. Al terminar la ceremonia, la ovación resonó como un eco de liberación. Valentina dejó el escenario con una expresión mezcla de alivio y vulnerabilidad. María la esperaba, y mientras se abrazaban, la joven pudo sentir por primera vez la calidez de la aceptación. Era un momento de transformación, pero la pregunta de si esa chispa sería sostenida en el tiempo todavía flotaba en el aire. En los días posteriores, Valentina parecía tener un nuevo brillo. Se atrevía a plantear opiniones en sus clases, a participar sin miedo a la crítica. Sin embargo, María observaba con cautela, consciente de que el camino hacia el verdadero crecimiento personal era espinoso. Una tarde, mientras se sentaban juntas en la sala, Valentina rompió el silencio. Mamá, comenzó, creo que por fin empiezo a entenderme. No sé si es suficiente,
Pero quiero dar un paso más. María sintió cómo se le aceleraba el pulso. La audacia en las palabras de su hija era un signo de evolución, pero también generaba una inquietud pulsante. ¿A qué te refieres?, preguntó, intentando mantener la calma en su voz. Quiero compartir mi historia más allá de la escuela. No solo con mis compañeros, sino en un espacio más grande, tal vez un blog o un canal de YouTube. Quiero que otros que se sientan como yo lo hagan también. La revelación golpeó a María. Era un acto de valentía en el que su hija pretendía capitalizar su dolor y convertirlo en un mensaje de esperanza. Sin embargo, la incertidumbre se cierne a menudo sobre el camino de la autoexpresión, además del riesgo de abrir viejas heridas. Eso suena increíble, Valentina, ¿pero estás lista para eso? Es una decisión muy intensa y la exposición puede ser abrumadora, dijo, buscando cuidar su vulnerabilidad. La joven asintió, pero María notó una sombra de duda en sus ojos. ¿Era el camino correcto? La vida online podía ser tanto liberadora como despiadada. Marcar la diferencia era un faro poderoso, pero también un peso que podía ser incapacitante. A la noche siguiente, Valentina se sentó frente a su computadora. Las palabras empezaron a fluir, su historia era una marea que reclamaba salir. Al principio, los dedos vacilaron sobre el teclado, pero cada pulsación parecía despojarla de sus miedos, tornando antiguos temores en palabras. La escritura se convirtió no solo en un nuevo canal, sino en un espejo. Al descubrir su voz, también estaba enfrentándose a su pasado, expuesta a potenciales críticas, pero incluso en la creación, la inseguridad de Valentina se manifestaba. En su interior, un diálogo interno batallaba, ¿y si no le gusta a nadie? ¿Y si me ridiculizan de nuevo? Esa presión era palpable. Sin embargo, hay algo impartido en ella durante la graduación, su fortaleza había comenzado a emerger. Mientras María observaba, reflexionó sobre su propio viaje. Se dio cuenta de que había estado atrapada en su propia burbuja, la enfermera siempre cuidando de los demás, olvidando que también podía ser cuidada y que necesitaba su propia expresión. Una idea germinó en su mente, tal vez podía ayudar a Valentina, pero también podría ser el momento de buscar su propio espacio de sanación. Esa noche, ambas madres e hijas compartieron sus inquietudes y sueños. La conexión crecía, pero el desafío de asumir sus vulnerabilidades era aún inminente. Al finalizar, María tomó una decisión, se disponibilizaría en ese viaje, pero con un propósito claro. Estaba dispuesta a descubrir su propia voz mientras apoyaba a Valentina en su camino. A medida que se anidaban sus nuevos sueños, la idea de una presentación pública empezaba a formar parte del horizonte. Como una llamada a la aventura, María se preparaba para compartir su historia. Sin embargo, simultáneamente, una advertencia retumbaba en su interior: el mundo que se atrevía a brillar también era el que podía abrir viejas heridas. A medida que ambas se preparaban para este nuevo capítulo, el interrogante se intensificaba: ¿serían capaces de enfrentar juntos las críticas y el dolor en un viaje que prometía ser liberador, pero también arriesgado? María despertó una mañana con el corazón agitado. La idea de dar un discurso frente a un grupo de personas, no solo por el nivel de exposición que implicaba, sino por la posibilidad de ser auténtica, la llenaba de una emoción abrumadora. Mientras Valentina se sumergía en el mundo de la autoexpresión en línea, su mente comenzaba a divagar hacia el concepto de compartir su propia historia. Las inseguridades, sin embargo, siempre flotaban en su mente como una niebla persistente: ¿seré lo suficientemente buena para inspirar? Se sentó en la cocina, la luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando su rostro ensombrecido por dudas. Tomó un sorbo de café mientras reflexionaba sobre la visión que tenía de sí misma. Había dedicado años a cuidar de otros, pero ahora se encontraba al borde de cuestionarse a sí misma. ¿Qué historia quería contar? Los momentos de vulnerabilidad que había vivido no eran solo recuerdos difusos, era consciente de que podría convertirlos en lecciones valiosas. Sin embargo, necesitaba ser capaz de enfrentarlos primero. Ese mismo día, decidió hablar con Valentina. Quiero hacerlo, dijo María, su voz temblaba ligeramente. La dirección del aire a su alrededor cambió cuando Valentina giró la cabeza, sus ojos ahora fijos en su madre con un aire expectante. ¿Hablar de qué, mamá?, preguntó con curiosidad. De nosotros, de lo que hemos pasado juntas. Sé que tú también tienes muchas cosas que compartir, pero creo que yo también puedo aportar algo valioso. Valentina sonrió, la única aprobación que María necesitaba en ese instante. A medida que la semana avanzaba,
María iba esbozando sus ideas, sentándose a escribir por las noches en el mismo lugar donde Valentina había encontrado su voz. Las palabras, al principio deslavazadas, empezaron a tomar forma como un rompecabezas que revelaba su pasado repleto de inseguridades y desafíos. No fue fácil, cada frase parecía extraer de ella un fragmento de dolor, pero también de empoderamiento. La sensación de crear la aproximó a un lado de sí misma que había mantenido en la oscuridad durante tanto tiempo. A través de cada palabra, liberaba los miedos que la habían llevado a reducir su esencia a un papel secundario en su propia vida. Sin embargo, un nuevo desafío se insinuaba, con cada línea escrita, emergía su voz propia, pero también la amenaza de la crítica ajena. «Mamá, ¿estás lista para esto?». Valentina había interrumpido un momento de reflexión profunda. María inhaló. La verdad era que su confianza tambaleaba. Detrás de su determinación, había una incipiente duda, que miseria antigua tocaría al exponer su historia. ¿Estaría dispuesta a ser vulnerable públicamente, exponiendo las heridas que había cuidado con tal esmero? No lo sé. A veces siento que no tengo derecho a compartir mis luchas al lado de las tuyas, contestó, con una tristeza palpable en su voz. Pero tú también has luchado, mamá. Tu viaje importa tanto como el mío. No tienes que ser perfecta, solo tienes que ser tú, dijo Valentina. Su voz firme resonó en el ambiente. Las palabras de su hija fueron un bálsamo reparador, y en ese momento, María se dio cuenta de que la autenticidad no radica en cumplir con estándares imposibles, sino en mostrar quiénes somos en nuestra esencia más cruda. La idea de prepararse para una presentación formal comenzó a tomar impulso en su mente. Se sentiría vulnerable, sí, pero la posibilidad de que su historia pudiera ser un faro para otros se volvía cada vez más atractiva. Sin embargo, mientras evaluaba sus opciones, un mensaje inesperado apareció en su teléfono, una invitación para participar en un evento de charla sobre salud mental. La idea de ser una de las oradoras la abrumó, sumiendo a María en una batalla interna. ¿Asumiría el riesgo de compartir su historia en un espacio público o retrocedería hacia la seguridad de su silencio? El conflicto crecía en su interior, inquietante y persistente. Al final del día, la pregunta persistía: ¿sería capaz de arriesgarse a brillar, sabiendo que la exposición podía abrirle viejas heridas, o se cerraría nuevamente en su caparazón? Decidida y titubeante, presionó aceptar en la invitación. La búsqueda de su voz no se detendría aquí. Había llegado el momento de enfrentar aquellos ecos del pasado que la perseguían. Mientras el próximo encuentro de oradores se acercaba, María se encontró preguntándose, ¿encontraría la fuerza necesaria para enfrentarse a una sala llena de extraños, despojándose de sus capas y abriéndose a la vulnerabilidad? La espera se tornó insoportable, y con cada día, el peso de sus decisiones se hacía más palpable. María se despertó antes de que el sol iluminara completamente su habitación. La ansiedad y la emoción luchaban por el control de su mente. Durante las últimas semanas, había estado preparándose para el evento en el que compartiría su historia, un proceso que la había llevado a confrontar viejas heridas y a examinar su vida con un nuevo enfoque. Aquella mañana respiró profundamente, sintiendo como el aire fresco llenaba su pecho y le ofrecía una sensación momentánea de calma. Mientras se preparaba, su mente repasaba cada palabra que había escrito. Practicaba en voz alta frente al espejo, buscando la entonación perfecta, el ritmo adecuado. La idea de compartir sus experiencias con una audiencia no era simplemente un ejercicio de autoexpresión, representaba una declaración de su nuevo compromiso con la autenticidad. Había dejado de ser solo la madre de Valentina, esa figura que había dejado constantemente su luz a un lado, para convertirse en una mujer dispuesta a brillar por sí misma. Después de un desayuno ligero, María decidió salir a caminar. El aire fresco de la mañana la envolvía con suavidad, y a cada paso, se sentía un poco más fuerte. Sin embargo, su mente continuaba volviendo a la pregunta que la atormentaba: ¿cuánto de su verdadera historia debería contar? Podía optar por omitir ciertos detalles dolorosos, aquellos que la hacían sentir expuesta. Pero tenía claro que el objetivo era inspirar, y eso significaba ser honesta. En el parque, se sentó en un banco donde solía llevar a su hija a jugar. Recordó las risas y las lágrimas, los momentos de incertidumbre y las victorias silenciosas que habían compartido. Allí, en medio del frondoso paisaje, se sintió impulsada a recordarle a su corazón que cada experiencia, cada lágrima derramada, era un ladrillo que había construido su fortaleza. La vulnerabilidad ya no era un símbolo de debilidad, era una armadura brillante forjada a partir de su historia. Las horas pasaron y el evento se acercaba. María regresó a casa, y mientras Valentina se preparaba, decidió hablar con ella.
Necesitaba ambicionar más que compartir solo su relato, quería que su hija entendiera que el valor de la verdad a menudo reside en su exposición. Valen, ¿puedo compartir algo contigo antes de que empiece el evento?, preguntó, ambas sentadas en la sala de estar. Claro, mamá. ¿Qué sucede?, respondió Valentina con un tono curioso. He estado pensando en lo que quiero decir hoy. Siento que he estado a punto de contener la emoción, y tengo miedo de no ser lo suficientemente fuerte para compartir lo que realmente importa. María admitió, sintiendo como el nudo en su estómago se intensificaba. Valentina lo miró intensamente. Mamá, recuerda lo que dijiste sobre ser tú misma. No tienes que ser perfecta. Lo que importa es que seas verdadera. Aquellos que te escuchen querrán conocer tu verdad, no una versión editada, respondió su hija con una claridad que sorprendió a María. Las palabras de Valentina resonaron profundamente en su ser. Una mezcla de ternura y fortaleza parecía pasar entre ellas. María sonrió, reconociendo que su hija se había convertido en un apoyo poderoso en este viaje. Con el evento que se celebraría al día siguiente, la sensación de vulnerabilidad se volvió más intensa. María abrió su computadora y revisó una vez más sus notas. Las palabras que había escrito parecían tener un impacto entrelazado pero contundente. Iba a compartir sus temores, sus luchas y sus éxitos, todo ello nublado por las experiencias que las habían llevado a ser quienes eran hoy. Sin embargo, al cerrar su computadora, un nuevo correo apareció en la bandeja de entrada, un mensaje del organizador del evento pidiendo a María que añadiera un tema crucial. La audiencia debería conocer el impacto de la salud mental en su vida personal. Con un yugo de preocupación, se dio cuenta de que esto podría llevarla a compartir más de lo que había planeado, ahondando más en su vulnerabilidad. Mientras meditaba sobre este giro inesperado, un suspiro profundo escapó de sus labios. La decisión que había tomado de ser auténtica se volvía más desafiante, pero también más valiosa. ¿Podría exponer aún más su historia y utilizar esa fragilidad para empoderarse a sí misma y a los demás? La hora de su presentación se acercaba, y la presión crecía. Ahora, la verdadera pregunta era, ¿sería capaz de enfrentar su verdad y convertirla en un medio de sanación? Con su corazón palpitante y la mente en eterno conflicto, María miró al espejo y, por primera vez, vio un reflejo que no le daba miedo. Este viaje no era solo el inicio de su voz, era el primer paso hacia el reconocimiento de su realidad. La noche anterior al evento, cuando las luces del hogar se apagaron, una última pregunta emergió en su mente: ¿sería este el momento de revelar su verdadera fuerza? Una inquietante expectativa la envolvió mientras se dejaba llevar al silencio profundo de la noche. María se despertó con el sol ya asomándose por la ventana, iluminando su habitación de manera suave. El día había llegado y la expectativa le causaba un torbellino de emociones. Revivía cada palabra en su mente, seleccionando aquellas que realmente resonaban con su ser. Había ensayado tantas veces que su boca casi podía articular cada sílaba sin esfuerzo, pero la ansiedad todavía colindaba con su determinación. Mientras se duchaba, comenzó a sublimar la tensión en un mantra personal: mi voz es mi fortaleza. Cada gota de agua parecía llevar consigo el peso de los miedos que había sostenido durante años. Se vio a sí misma en el espejo, su reflejo parece un verdadero símbolo de lucha, más que el de una simple madre. Era una mujer con una historia que necesitaba ser contada, no solo para liberarse, sino también para crear un espacio donde otros pudieran reconocerse. Después de prepararse, María tomó un momento para meditar. La respiración profunda le recordaba que cada inhala era una oportunidad para aceptar su realidad y cada exhala, una invitación a soltar el miedo. Sin embargo, la incertidumbre la asedió cuando recordó el mensaje del organizador. ¿Realmente estaba lista para hablar sobre su salud mental, para desnudarse emocionalmente ante desconocidos? La idea la abrumaba. Cuando su hija se acercó con un abrazo, María sintió la calidez de su apoyo. Valentina había crecido observando las luchas de su madre y sabía que este día era decisivo. Juntas se dirigieron hacia el lugar de la presentación, donde entre luces y murmullos, las emociones comenzaron a intensificarse. La sala estaba llena, todas esas miradas curiosas, prometedoras y expectantes, la hacían cuestionarse. Una vez allí, el pulso se alineó con el ritmo del lugar. La interacción con otras mujeres que también compartían historias de superación la animó. Sin embargo, un instante de verdad golpeó su conciencia: nadie sabía lo que había enfrentado. Era en ese silencio colectivo que comprendió que su historia podía marcar una diferencia, no solo para ella, sino para cada persona presente. Con su turno aproximándose, el nerviosismo se transformó en un motivador ardiente.
Recordó las palabras de Valentina sobre ser verdadera. Enraizada en ese mensaje, decidió que cada cuenta serían peldaños hacia su emancipación emocional. Ya no era solo compartir su historia, era abrir un camino nuevo, donde los sentimientos de vulnerabilidad se convirtieran en un estandarte de fortaleza y finalmente, subió al escenario, el corazón palpitando con fuerza, encontrando su voz a través de un enfoque inesperado. Primero, habló de su experiencia con la salud mental. Las palabras fluyeron del fondo de su ser, narrando sus desafíos, las noches de insomnio, la lucha constante por encontrar la luz. Cada frase era un testimonio de supervivencia, como pedazos de su psique expuestos ante el mundo. La sala se volvió un espacio seguro donde finalmente se deshacía de los grilletes. Al concluir su relato, sintió que había conectado con un sentido más profundo en ella misma. Recibió aplausos, pero en su interior sabía que el verdadero aplauso sería el eco de su valentía resonando en otros. En ese momento, ser madre tuvo un nuevo significado, no solo pasaba sus enseñanzas a Valentina, sino que también mostraba a otras mujeres que no estaban solas en su lucha. Al final del evento, fue abordada por varias mujeres que compartieron cómo sus palabras las habían impactado. Una en específico se acercó, ojos brillantes de emoción, tu voz resonó conmigo. ¿Cómo continuaste hacia adelante? La pregunta la conmovió, pero también la hizo reflexionar sobre el verdadero sentido de esa fortaleza. Mientras la conversación se desarrollaba, el eco de lo que había compartido comenzó a transformarse en un nuevo camino que aún no estaba claro. María se dio cuenta de que cada historia necesita un cierre, pero también un nuevo comienzo. ¿Había más que aprender y descubrir sobre sí misma en este viaje de autenticidad? ¿Qué nuevas verdades iban a salir a la luz a partir de ese momento? La noche cerraba con un aire de magia y expectativa. María miró a su alrededor, sintiéndose abrazada por el apoyo colectivo. Y ahí, entre la multitud, dejó que una pregunta con sello de transformación naciera dentro de ella. ¿Estaba preparada para enfrentar una nueva etapa donde su historia pudiera influir en quienes aún no habían encontrado su voz? El eco de la sala seguía latente en su cabeza mientras María regresaba a casa. Cada paso que daba en el camino le pareció pesado, como si cada aplauso y cada mirada expectante hubiesen dejado una huella indeleble. Valentina, a su lado, sonreía con una mezcla de orgullo y curiosidad, consciente de lo que aquel día había significado para ambas. Pero a medida que se alejaban del evento, un torbellino de reflexiones comenzó a llenar la mente de María. La pregunta que le había hecho la mujer resonaba incesantemente: ¿cómo continuaste hacia adelante? Era un dilema que necesitaba resolver. ¿Cuál era la respuesta real? ¿Era suficiente hablar de su pasado para sanar, o necesitaba avanzar hacia un nuevo camino? La noche anterior había podido compartir una parte de su historia, pero el proceso de transformación estaba lejos de terminar. María se sentó en el sofá, aún sintiendo el calor de las palabras pronunciadas y la vulnerabilidad expuesta. Miró a Valentina, quien, sin ninguna segundad, comenzó a dibujar en una hoja de papel. Cada trazo era una representación de sus emociones, y eso hizo que María reflexionara sobre su propia expresión. Si Valentina podía transmitir su mundo interior a través de un simple dibujo, ¿por qué ella no podría hacerlo a través de la escritura? Junto a sus pensamientos, surgió la idea de plasmar su experiencia en un libro. Le gustaría que su historia no solo quedara como un eco efímero, sino como un legado. Con el cielo estrellado como fondo, decidió que las palabras en una página podían ser faros para otros, iluminando posibles caminos en medio de la oscuridad. Pero, ¿por dónde empezar? Esa inquietante pregunta la llenó de ansiedad. A lo largo de los años, había alimentado la creencia de que escribir era una actividad reservada para los talentosos. Sin embargo, la necesidad de comunicar lo que llevaba dentro era más fuerte que esa limitación imaginaria. Recordó las pequeñas historias que había escrito en su diario a lo largo de su vida y cómo aquellas páginas la habían mantenido a flote en su travesía emocional. María se levantó, fue a buscar su computadora y comenzó a teclear palabras sin pensar demasiado. Cada letra era un paso hacia adelante. Quizás no sabía cómo culminar su relato, pero lo importante era que había comenzado. La fragilidad de sus momentos y la resiliencia que había cultivado tomaban forma en ese nuevo espacio. Tal vez su nueva misión no solo sería escribir un libro, sino también ofrecer talleres donde otros pudieran explorar sus historias. Algo en ella se movía apasionadamente. ¿Podría crear un refugio para quienes, como ella, tenían luchas que contar? Valentina, cautivada por la chispa en los ojos de su madre, dejó de dibujar para observar con admiración. Mientras las palabras fluían, María sintió que algo más surgiendo dentro de ella.
Era un deseo de verdad, de autenticidad y de poder. De repente, recordó la mirada llena de esperanza de aquellas mujeres a las que había impactado. Y si esas palabras no solo sirvieron para su sanación, sino para encender el fuego de otras historias, la decisión estaba clara y resonaba con la fuerza de un nuevo propósito. María se comprometía a compartir su voz, a ayudar a plasmar las historias que, a menudo, permanecen ocultas y silenciosas. Fue en ese instante que comprendió que no estaba sola, y empezaba a ver lo que podría significar para tantas otras mujeres que todavía luchaban en la sombra. Ahora, más que nunca, se sentía lista para dar esos pasos. Con la computadora frente a ella iluminando su rostro, una pregunta emergió, desbordando su mente inquieta. ¿Estaba preparada para arriesgar todo y compartir no solo las victorias, sino también los fracasos que la llevaron hasta aquí? La respuesta estaba justo al alcance de su mano, era el momento de enfrentar el miedo y abrazar lo desconocido. Pero mientras la emoción crecía, el eco de una voz olvidada la interpeló. ¿Acaso esta nueva aventura la llevaría a enfrentarse a algo que aún no había sido revelado? María despertó al día siguiente con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. La idea de escribir su historia seguía resonando dentro de ella, pero había algo más. La conexión con Valentina, que la observaba con admiración, la llenaba de determinación. Esa mañana, mientras la luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando el espacio, decidió que no solo escribiría un libro, también buscaría inspiración en su hija. A medida que preparaba el desayuno, María preguntó a Valentina sobre su sueño más grande, un tema que hasta ahora habían dejado en la penumbra de sus conversaciones. La niña, con su mirada soñadora y sincera, mencionó su deseo de crear un espacio donde los niños pudieran expresarse a través del arte. María sintió que esa revelación era el eco perfecto de su propia lucha por encontrar su voz. La vulnerabilidad de Valentina la inspiró, y se dio cuenta de que su propio camino no tenía que ser solitario. Después de un desayuno animado, María tomó la decisión de compartir su idea con Valentina. Juntas, podrían organizar un taller en donde las historias y el arte se unieran, creando un ambiente de sanación. Se propuso establecer una serie de encuentros semanales centrados en la escritura y el arte, no solo para sí misma, sino también para incluir a otras mujeres y niños que pudieran beneficiarse de esta experiencia. ¿Y si hacemos algo más grande?, preguntó Valentina, su voz llena de emoción. Podemos invitar a otros a unirse a nosotros. Yo puedo pintar, y tú puedes escribir sobre lo que todos sienten. La idea era audaz, pero María sintió que era una extensión natural de lo que había empezado a escribir. María se sentó en su escritorio, la computadora abierta frente a ella como un portal hacia nuevas posibilidades. Con cada palabra que escribía, no solo estaba narrando su historia, estaba creando un puente hacia otros. El deseo de autenticidad que había cultivado comenzaba a transformarse en una forma auténtica de conectar con un mundo que había estado oculto tras muros de silencio. Mientras avanzaba con su escritura, un mensaje de su amiga Laura llegó por WhatsApp. ¿Cómo va tu historia? Siempre creí en tu habilidad para inspirar a otros. Me encantaría leerlo cuando lo termines. Las palabras de aliento fueron como un motor que impulsó a María. Laura había sido una de esas voces alentadoras en su vida, y ahora, la idea de hacer partes de su proceso lectura pública la llenó de una mezcla de miedo y emoción. El día prosiguió con mucha fluidez. Mientras organizaba los elementos para los talleres, se dio cuenta de que en cada conversación con Valentina, había un hilo de creatividad y conexión que estaba creciendo. Sin embargo, había algo más que la inquietaba, la necesidad de enfrentar sus propios miedos. ¿Y si no podía cumplir con las expectativas que ella misma se había creado? Al cerrar su día de trabajo, María sintió un escalofrío ante la idea de compartir tanto su pasado como sus temores en un entorno público. Temía que su historia pudiera ser malinterpretada o que su vulnerabilidad no fuera recibida como ella deseaba. Pero, mientras olfateaba el perfume de la cena que Valentina estaba preparando, un nuevo pensamiento surgió en su mente. No era justo que en su búsqueda de autenticidad, también permitiera que su hija aprendiera a superar sus propios miedos. Mientras la noche caía, María se dispuso a sentarse a escribir nuevamente. En un rincón de su mente, una pregunta seguía girando. ¿Estaba dispuesta a arriesgar su propia historia, no solo para sanar, sino también para guiar a otros en su camino? Esa convicción crecía, emparejada con la posibilidad de que lo que había comenzado como un simple ejercicio de escritura pudiera convertirse en un movimiento transformador. María se sumergió en el texto, en una fusión de letras y emociones. Las palabras fluían, pero también le llegaba la conciencia de que, hasta ese momento, había estado a punto de bordear una revelación poderosa. Ella no estaba sola en esta transformación.
Pero, al finalizar la página, sintió que, con cada frase escrita, lo inevitable se acercaba, en su deseo de ser un faro y ofrecer inspiración, que oscuridad tendría que enfrentar y revelar, no solo dentro de ella, sino en su estrecha relación con Valentina. María se despertó con la luz del día atravesando la ventana, pero hoy no había lugar para la duda. La conversación con Valentina la había dejado reflexionando sobre algo importante, la voz de su hija, esa chispa de vida que había despertado en ella, merecía ser escuchada. Mientras preparaba el desayuno, su mente empezó a formular un plan que no solo involucraba a Valentina, sino a todas las mujeres en su vida que alguna vez habían luchado en silencio. Durante el desayuno, la idea se cristalizó: crear un taller de escritura y arte no solo sería un espacio terapéutico para ellas, sino también un lugar donde explorar sus propias narrativas de vida. Se imaginó rodeada de mujeres, cada una compartiendo sus historias, mientras Valentina las animaba desde su ángulo artístico. Con cada bocado de tostada, María sentía que esta posibilidad se convertía en una necesidad. ¿No sería increíble ayudar a otras personas a contar sus historias?, preguntó María mientras Valentina asentía entusiasmada. Imagina cuántas mujeres sienten lo mismo que nosotras. Valentina sonrió, contagiada por el entusiasmo de su madre. Lo que antes había sido un simple deseo de escribir ahora se había transformado en una misión compartida. Pero en su interior, María aún luchaba con temores profundos. ¿Era realmente capaz de liderar un taller? ¿Tenía las herramientas necesarias para guiar a otros? Cada pregunta era un daguerrotipo de nueras y dudas que, aunque opaco, comenzaba a despejarse a medida que pasaban los días. María se dedicó a profundizar su escritura. Sin embargo, en cada página, aquel eco de incertidumbre volvía a reverberar. ¿Podría enfrentar las críticas o la posible mediocridad de su trabajo? La voz de Laura resonaba en su mente, pero al mismo tiempo, una sombra de ansiedad se cernía sobre su decisión de compartir su historia en un contexto tan público. Una noche, mientras descansaba, Valentina entró sin hacer ruido, trayendo con ella un papel en la mano. «Mamá, mira. Escribí esto para nuestro taller». Con un susurro lleno de emoción, Valentina compartió las palabras simples pero poderosas de su corazón: «Todos merecemos contar nuestra historia». El impacto de esas palabras fue como un rayo que atravesó a María. En un instante, supo que el taller no solo era su proyecto, era un legado que querían construir juntas. La mirada de Valentina, llena de fe y admiración, reflejaba su propia esperanza, iluminando la decisión que estaba a punto de tomar. Sin embargo, el momento de revelación también trajo consigo un nuevo dilema: tendría que mostrarse vulnerable frente a un grupo, expuesta en su fragilidad, enfrentada a su propia historia. La idea de llevar su historia al público se convirtió en un desafío lleno de ecos de la niñez, del pasado y de la relación con su madre. María se dio cuenta de que, si deseaba inspirar a otros, era hora de iniciar su propio proceso de liberación, una catarsis que la empujaría hacia lo desconocido. Mientras se preparaba para escribir de nuevo, una mezcla intensa de nervios y determinación invadió su mente. ¿Era capaz de enfrentar su propio pasado en el contexto de un taller? ¿Podía dirigir a otros hacia sus propias verdades mientras guiaba su propia narrativa oscura? Con el corazón latiendo con fuerza, María se planteó reunir esos pensamientos y emociones en un marco que pudiera potenciar no solo las palabras, sino también las experiencias de vida compartidas. Sin embargo, una parte de ella cuestionaba si estaba lista para lo que esto significaba: abrir una puerta que, una vez abierta, no podría cerrarse. La vulnerabilidad cruda clamaba por su atención. Esa noche, se dio cuenta de que las palabras que había escrito hasta ahora eran solo el comienzo y que lo más difícil estaba por venir. Cerrando el ordenador, María se quedó mirando la hoja en blanco como un lienzo vacío que estaba esperando cobrar vida. La decisión estaba tomada, y en su mente resonaba una pregunta: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar por la verdad, por su hija, y por aquellas cuyas historias aún no habían sido contadas? Mientras la angustia se entrelazaba con un fuego renovado, supo que el tiempo de crecer y enfrentar su oscuridad finalmente había llegado. La siguiente etapa, el verdadero enfrentamiento con su historia, estaba a la vista, pero lo que le esperaba era aún incierto. La mañana del día siguiente, María se despertó con el murmullo del viento que entraba suavemente por la ventana. El sol ya brillaba, pero su mente aún estaba atrapada en la penumbra de la duda. Consciente de que tenía que superar aquel umbral hacia la vulnerabilidad, decidió que tenía que hacerlo, no solo por ella, sino por todas las mujeres de su vida. Con determinación renovada,
se sentó frente a su ordenador y comenzó a bosquejar lo que sería la estructura del taller. Mientras escribía, se dio cuenta de que necesitaba definir claramente su propósito. No solo se trataba de compartir historias, sino de fomentar un espacio seguro donde cada mujer pudiera redescubrirse a través de su narrativa, sus experiencias y su arte. Visualizando a cada una de ellas compartiendo sus palabras, sintió que imaginarlas allí la ayudaba a enfrentar sus propios temores. Había algo profundo en dar voz a lo que antes había sido una sombra en su vida. Sin embargo, a medida que avanzaba, la presión interna crecía. Los ecos de las críticas que había escuchado en el pasado resonaban de nuevo en su mente, como un eco distante que amenazaba con desestabilizarla. En un intento por calmar ese ruido, decidió repasar las historias que había escrito en su juventud, textos olvidados que probablemente almacenaban una versión más pura de sí misma. Las páginas amarillentas le recordaron su anhelo por escribir. Una profunda conexión con su voz juvenil comenzó a surgir, pero también le llegaron momentos de vergüenza. ¿Esa era la mujer capaz de liderar un taller? La voz interna que la había acompañado durante años la reprendía. ¿Qué vas a hacer con eso? Nadie lo tomará en serio, susurraba. Al mismo tiempo, otra voz, la de Valentina, rompió la niebla, instándola a no rendirse. Decidió que no podía dejar que el miedo le robara esta oportunidad, así que se propuso retomar el contacto con otras mujeres que conocía, algunas de ellas con pasados similares, y las invitó a reunirse. Quería que comprendieran que estaban todas en un viaje conjunto, una búsqueda de autenticidad que podía sanarlas. Tendría que enfrentarse al temor de que sus historias no fueran válidas o no fueran lo suficientemente profundas. Aún así, la decisión estaba tomada. El día del primer encuentro llegó sin previo aviso. La anticipación que sentía en su pecho oscila entre la esperanza y el miedo. Con cada mujer que entraba por la puerta, el aire se cargaba de historias no contadas y emociones contenidas. Pero cuando vio a Valentina entre ellas, sintió que, por fin, todo cobraba sentido. María tomó un respiro profundo, dejó que las palabras fluyeran, y al abrir esa primera sesión, se enfrentó a su propio dolor. Habló sobre la importancia de contar historias, de encontrarse a uno mismo en la narración. A medida que lo hacía, comenzó a darse cuenta de que cada historia compartida no solo era un relato para escuchar, sino una herramienta de sanación. Esa tarde, mientras el sol se ponía, el pequeño grupo compartía y se escuchaba, uniendo sus historias en una red de comprensión. Era el comienzo, y aunque había un largo camino por recorrer, algo dentro de María había cambiado irrevocablemente. Ya no era la mujer que albergaba dudas, ahora estaba despojándose de capas, revelándose en su cruda autenticidad. Sin embargo, conforme la noche caía, se dio cuenta de que la lucha había comenzado, no solo por sacar sus relatos, sino por enfrentar las sombras que la habían perseguido tanto tiempo. El verdadero desafío estaba por delante. Mientras reflexionaba sobre su propia esencia, una inquietud emergió en ella. ¿Qué pasaría si, al final, la verdad que tanto buscaba también revelaba secretos más profundos de su vida y de su familia? Con el corazón acelerado y un nudo en la garganta, María supo entonces que esta travesía apenas comenzaba, y con ella, la exploración de un camino lleno de descubrimientos, no solo sobre las mujeres que le rodeaban, sino sobre sí misma. La búsqueda de respuestas por su madre y su pasado interminable se volvió la nueva sombra que deseaba desvelar. Con cada encuentro, se acercaba más a una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Qué otros secretos aguardaban en la penumbra de su memoria? María miró al público, atenta a cada rostro que se reflejaba en la luz cálida del auditorio. Aquella noche, frente a una sala llena, se encontraba no solo como una madre compartiendo sus experiencias, sino como la mujer que había decidido reclamar su voz y su historia. La última charla había sido un viaje envolvente de autodescubrimiento y vulnerabilidad, y el eco de su propio relato aún resonaba en su corazón. Cada palabra pronunciada había sido una liberación, no solo para ella, sino también para quienes la escuchaban. Mientras las risas y lágrimas inundaban la sala, María sintió que todo lo que había experimentado, el miedo, la inseguridad, los recuerdos dolorosos, se convertía en un poderoso impulso para el futuro. Había tomado el riesgo de sincerarse sobre sus propias batallas, e incluso las sombras de su pasado se estaban transformando en luces de fuerza. Su charla no se trataba solo de ella, era un espejo donde las demás podían ver reflejadas sus luchas, sus victorias y, sobre todo, su resiliencia. Al finalizar la presentación, el aplauso resonó como una música envolvente. María se quedó en el escenario, sintiendo el calor de la aceptación. Era un reconocimiento no solo a su valentía, sino también el reconocimiento de muchas voces que, como la suya, necesitaban ser escuchadas.
En ese momento, cada miedo que había la mantenido al margen se desvanecía. Era claro que sus palabras habían tocado lo profundo de muchas almas presentes. Cuando bajó del escenario, Valentina corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Mamá, fuiste increíble. Tu historia importa. Tu voz es importante, exclamó, y sus ojos brillaban como estrellas. Esa simplicidad, esa afirmación cargada de amor, resonó en el alma de María. Había cruzado el umbral de su pasado, y más importante aún, había logrado guiar a su hija en el camino hacia su propia autoexpresión. Días después, mientras trabajaba en su proyecto de talleres, María comenzó a dar pasos concretos para construir una comunidad alrededor de la narración de historias. Los encuentros que había comenzado a organizar no eran solo reuniones, se convirtieron en un refugio donde cada mujer podía contar su historia sin miedo a ser juzgada. La conexión entre ellas se hacía palpable, y cada relato compartido suavizaba las cicatrices invisibles que cargaban. No solo eso, el impulso de Valentina se hizo aún más presente. Ella había comenzado su propio canal de YouTube, un espacio donde, con la guía de su madre, podía compartir sus pensamientos y experiencias. A través de la escritura y el arte, madre e hija estaban forjando no solo un vínculo más fuerte, sino un legado de superación que se extendía hacia otras mujeres jóvenes. Un día, mientras las dos trabajaban juntas en la creación de un taller sobre la explosión de emociones, una idea floreció en el corazón de María: quería plasmar todas estas vivencias en un libro. No solo su historia, sino también las de las mujeres que habían asistido a sus encuentros. La idea la llenó de emoción y propósito. Al comenzar a escribir, cada palabra era una celebración de su transformación, desde la enfermera que había dejado su voz en el silencio, hasta la mujer que ahora se atrevía a ser vista y escuchada. Con el paso de los meses, el libro tomó forma. Cada capítulo reflejaba no solo sus experiencias, sino también las historias increíbles de las mujeres que había conocido a lo largo del camino. Al compartirlas, concebir un manual repleto de amor, temor y valentía se convirtió en su nueva misión. Finalmente, María no solo había encontrado su voz, sino que también había visto el impacto que tenía al compartirla. La confianza en sí misma que había sembrado le permitía abrirse a nuevas oportunidades, y se sentía preparada para conquistar cualquier espacio. La voz de María ya no era solo un eco solitario, era un vigor que resonaba en múltiples corazones, un llamado a la autenticidad. Ahora, sentada ante la ventana mirando las hojas bailar con el viento, se dio cuenta de que su viaje personal no había sido en vano. Había logrado no solo una transformación propia, sino también había encendido una chispa en otros. Y en ese acto, se forjaba una comunidad interconectada y poderosa, donde cada historia contada era un paso hacia adelante. Hoy es un nuevo comienzo. Se levantó, dispuesta a escribir la siguiente página, no solo en su vida, sino también en la de Valentina, y en la de todas aquellas mujeres que se atrevan a abrazar sus historias. María había alcanzado más de lo que jamás imaginó, había creado un espacio donde la vulnerabilidad se transformaba en empoderamiento. La historia continuaba, y ella estaba lista para seguir escribiendo. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo y no se pierdan nuestras próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que realmente necesiten ver esta conclusión. Su apoyo es vital para llevar más historias de superación personal a quienes más lo necesitan.